Hola, en primer lugar, gracias por la posibilidad de presentar nuestra propuesta de innovación docente en el quinto Congreso Internacional de Innovación en la Docencia e Investigación de las Ciencias Sociales, Jurídicas y Humanidades. Soy Mila Pérez, profesora titular de Deusto Business School. Presento y represento al profesorado de la asignatura Liderazgo y Desarrollo de Equipos y nuestra propuesta se llama Clase Invertida en Acción, Aprendizaje Activo, Liderazgo y Coevaluación. Mi presentación tiene los siguientes puntos. Haré una pequeña introducción del marco de esta buena práctica, el contexto en el cual la hemos llevado a cabo, los objetivos que se perseguían, una metodología muy ligada y muy alineada con la clase invertida, con alguna variante que hemos incorporado para customizarla a la propia asignatura y al perfil de nuestro alumnado. ¿Qué resultados se han obtenido? Próximos pasos, desafíos que supone esta innovación y referencias que han sido para nosotros vitales y fundamentales para poder llevar a cabo esta buena práctica de la cual estamos muy motivados y con muchas ganas de continuar. Como introducción, se enmarca dentro de una experiencia de innovación docente. En esta asignatura del profesorado hemos ido probando diversas metodologías, temas de gamificación, temas de juegos, de estudios de casos, de role-playings, y nos hemos animado a la clase invertida. La asignatura es una verdadera oportunidad. La asignatura, Liderazgo y Desarrollo de Equipos, plantea el desarrollo y aprendizaje de habilidades sociales y de competencias que lo posibilita en gran medida la clase invertida. Recibíamos feedback de estudiantes al terminar la asignatura, más allá de las evaluaciones docentes que recibimos todos cuantitativas y que luego nos llegan, el profesorado solíamos hacer con un grupo seleccionado de estudiantes, qué mantendríais de la asignatura, qué detendríais y qué iniciaríais, lo que llamamos el MDI. Entre lo que iniciarían, nos empezaron a comentar cómo las clases podrían ser más participativas, no era una asignatura que tuviera mucha dificultad en cuanto a aprendizaje. Como yo suelo decir en clase, no enseñamos física cuántica, enseñamos el poder llevar a cabo y desarrollar habilidades y competencias, y habían oído hablar de estudiantes de otras universidades, Flip Room, clase invertida. Nos llevaba clarísimamente todo este feedback a que algo teníamos que cambiar, nos pusimos a investigar, escuchamos en algunos congresos el éxito que se estaba teniendo esta innovación, el de la Flip Room o clase invertida, especialmente en educación superior en la universidad. Parece que no hay tan buenos resultados, por lo que dicen los estudios, en la educación de primaria y secundaria. Todo ello nos permitía o nos animaba, nos motivaba mucho a lanzarnos a implementar la clase invertida. Teníamos claro que el profesorado teníamos que cambiar nuestro rol, teníamos que empezar a ser guías y acompañantes. Algunos de nosotros en nuestra época de profesorado adjunto ya habíamos visto algunas iniciativas de algún profesorado más veterano que estaba aplicando sin la tecnología, sin la existencia de vídeos en la que el profesorado explicaba contenido, pero de alguna manera se estaba aplicando la clase invertida. El alumnado nos lo estaba demandando. Vemos que la atención en aula, en grupos grandes, como es nuestro caso, aulas de 60, 70 estudiantes, tienen que estar activos, la atención disminuye. Las tecnologías de la información y la comunicación nos daban muchas posibilidades para que el propio alumnado tuviera mucha creatividad y nos pudiera ayudar a mejorar y a implementar esta nueva innovación.
El alumnado donde se ha aplicado ha sido alumnado de tercer curso de grado. Estamos hablando de estudiantes de alrededor de 21 años. En el aula conviven, porque nuestra facultad en concreto tiene mucha recepción de estudiantes incoming de todos los países del mundo, con lo cual un porcentaje de un 20% del aula es alumnado internacional. La asignatura se imparte en idioma castellano y también en inglés. Y es, como he dicho anteriormente, liderazgo y desarrollo de equipos. Queríamos potenciar el aprendizaje activo, que ellos y ellas participaran en el aula, pero participaran presentando la asignatura, evaluando los contenidos, ayudándonos al profesorado a buscar también herramientas para poder evaluar. Les vinculábamos y les intentábamos conectar con la asignatura, desarrollábamos competencias. Nuestra asignatura en su plan docente promueve el desarrollo, tenemos resultados de aprendizaje como son la motivación, el trabajo en equipo, el hablar en público, comunicación oral, gestión de conflictos, el liderazgo y la gestión del cambio. Por tanto, era la asignatura idónea para que pudiéramos probar toda esta metodología de la clase invertida. ¿Cómo lo hicimos? Lo hicimos dividiendo al alumnado en grupos de 3, 4 estudiantes. Nos surgía la duda si hacerlo, que ellos hicieran los grupos o que lo hiciéramos nosotros. Hemos hecho las dos variantes. Cuando el alumnado se ha autoformado, ha formado los grupos, ha funcionado mucho mejor que cuando se han hecho grupos aleatorios. Por tanto, como aprendizaje es mejor dejarles que se puede seguir experimentando. En nuestro caso, el resultado ha sido mucho mejor cuando el alumnado se forma por afinidades los grupos que cuando se hace de forma aleatoria o formados por el profesorado. Contábamos con vídeos del profesorado ya sobre algunos temas relevantes y, muy importante, tenemos un manual de la asignatura en el cual cada uno de nosotros hemos escrito un capítulo del libro. Ese manual es nuestro, es del profesorado, está hecho y customizado con lo que queremos que aprendan y cómo queremos que lo aprendan, y es una herramienta muy importante. Tienen que leer el manual. Teníamos que organizar muy bien el trabajo fuera del aula y el trabajo dentro del aula. Que el trabajo dentro del aula no fuera repetir lo que han hecho, sino que aportara valor. Y ahora explicaré cómo se hizo. Fuera del aula, teníamos que buscar una manera para que el alumnado leyera o viera, hiciera lo que le estábamos pidiendo. No nos podemos olvidar que efectivamente a todos y a todas nos encantaría que el alumnado se moviera por aprender, pero que el alumnado, sus incentivos normalmente es la nota. Además del aprendizaje, un alto porcentaje del alumnado universitario se mueve por nota. La manera que teníamos o que nos asegurábamos de que, si bien no el 100%, pero un alto porcentaje, preparara todo en casa o fuera del aula, era que después en aula teníamos que de alguna manera comprobar que se había hecho. Para ello, ahora como contaré a continuación, se hacían unas pequeñas pruebas de evaluación que tenían una nota que luego suponía o era lo que iba sumando en la evaluación de la asignatura. Por tanto, el alumnado tenía que trabajar fuera del aula, iba a recibir una evaluación cuando se pusiera en práctica en el aula todo el alumnado, y por ello y ha funcionado. Ha funcionado realmente, no en el 100% obviamente, pero ha funcionado en un alto porcentaje. Teníamos lo que llamábamos un grupo capitán. ¿Qué es esto del grupo capitán? El grupo capitán, si bien todo el alumnado tenía que prepararse o revisar o el capítulo del libro o la lectura que habíamos dicho, cada grupo, en algún caso hemos tenido que poner 2 grupos, tenía que preparar la clase del día siguiente. Por ello era un grupo capitán. Este grupo capitán podía variar un poco la estructura, pero normalmente comenzaban con unos 5 minutos de exposición de conceptos claves de forma muy dinámica. A veces lo hacían con un vídeo, lo hacían de una forma práctica, hacían que participara el alumnado y los conceptos claves estaban asegurados. Lo hacían con una PPT, con Canva, no utilizaban ningún tipo de tecnología. La primera parte, 5 o 10 minutos, tenían que exponer los conceptos claves. Una vez que realizaban todo eso, pasábamos a trabajar en el aula. En algún caso se hacía
con un estudio de caso, con una lectura de un artículo de investigación. Todo esto estaba y con la metodología del debate. Toda esta estructura de la clase, que era capitaneada por ese grupo capitán, hacía que el resto del aula, los marineros, tuvieran que trabajar. Tuvieran que trabajar, y la última parte del aula se dedicaba a un breve test que se hacía en modo online en la plataforma y que se corregía en el momento con las respuestas. También lo preparaba el alumnado capitán, que durante esa sesión recibía evaluación por parte del profesorado de cómo había llevado a cabo la preparación. Y además, el resto del alumnado, con una rúbrica de evaluación, evaluaba el cómo habían capitaneado o habían realizado la clase. Esto hacía que los grupos se tomaban muy en serio esa preparación. Ha habido verdaderas clases maravillosas donde se han, vamos, súper creativas, de lo que han hecho, de cómo han hecho participar. En el aula se crea un clima, un contexto, porque es protagonista. El profesor pasa, o la profesora, a un segundo plano. Están compañeros y compañeras dirigiendo la clase. Nos están poniendo a trabajar, estamos leyendo, estamos trabajando. Se aprovecha mucho más el tiempo en el aula, con lo cual la experiencia es muy, muy buena. Hombre, no en todos los casos ha resultado, ha habido de todo, ha habido clases buenísimas y ha habido otras, pero bueno, en casi todos los puntos nos hemos encontrado con resultados bastante positivos. Eh, ya lo he anticipado, se ha mejorado mucho el clima, ha cambiado la manera de aprender, la motivación intrínseca, se ha creado hasta un poco de competitividad por cómo lo estaban haciendo, por buscar otros nuevos recursos. Se ha reducido la tasa de suspensos en un 10% en el resultado final de la asignatura, y ha permitido que el alumnado internacional se integre mucho mejor, comience a trabajar con los grupos, porque además de preparar esta clase que capitanean, luego tienen que hacer otra serie de trabajos en grupo, y no es preparo la clase como capitán y luego me relajo, tienen que hacer otra serie de actividades en la asignatura. Los desafíos, pues claro, el rol del profesorado. El profesorado tenemos que estar formados, tenemos que dejar ponernos a un lado, tenemos que acompañar y tenemos que guiar. En nuestro caso, como decía, la asignatura es muy propicia porque no requiere de una explicación muy potente por nuestra parte, requiere de que tengamos todo muy bien organizado, sepamos qué se va a trabajar dentro y qué se va a trabajar fuera, y guiemos muy bien a ese alumnado que va a dirigir a los demás y les va a dar las claves para mejorar en motivación, conocer las claves del liderazgo, conocer las claves de cómo gestionar, cómo negociar, cómo gestionar los conflictos. Supone más tiempo y esfuerzo. En nuestro caso somos un equipo, un profesorado muy motivado, que tenemos muy claro que hay que poner al alumno en el centro, y por cómo nos ha salido, pero que requiere tiempo y esfuerzo, está muy claro. ¿Que la invierten también los estudiantes y las estudiantes? Por supuesto. Recomendaciones: hay que elegir muy bien la modalidad. No todo se debe ni se puede invertir. ¿Esto es la solución a todo? Pues no. Habrá asignaturas, habrá profesorado, habrá perfiles de estudiantes que no funcionará, habrá con unos grupos que, en concreto en nuestro caso, con un grupo de inglés no ha funcionado tan bien como ha funcionado por evaluaciones, como ha funcionado con el otro grupo de inglés y el grupo de castellano. Hay que saber el para qué lo queremos, cómo lo dirigimos, si estamos capacitados y capacitadas para llevarlo a cabo. Tener muy, muy bien diseñadas las rúbricas de evaluación. El alumnado tiene que estar súper bien dirigido, tiene que saber qué es lo que está haciendo, para qué lo está haciendo. Tenemos que explicarlo muy bien, y todo ello supone que un trabajo adicional por parte del profesorado. Termino con las referencias, poniendo en la cabeza a Ángel Fidalgo, que seguro que quienes estamos aquí nos suena, un referente. Yo he tenido el gusto, además, de escucharle en varios congresos, ha experimentado mucho tiene muchos tips, y sabe muchísimo más
que yo que estoy aquí hablando. Termino mi presentación agradeciendo de nuevo la posibilidad de compartir esta buena práctica, dando las gracias y en este momento me dirijo a ver todo el resto de ponencias que seguro que son súper interesantes, de las que estoy deseando aprender y pondré y recibiréis seguro preguntas por mi parte. Gracias y que disfrutemos todas las personas que estamos en este congreso. Un saludo.